y el cristianismo, la religión de la Biblia, es que en las religiones paganas uno tiene que hacer méritos para conseguir el favor de Dios, ¿no es cierto? Hay religiones que dicen que las obras, cuanto más obras buenas tenga, más premio va a tener. Porque las obras se ponen en una balanza, entonces según para que si las obras buenas ganan, y las obras malas ganan en la balanza, uno está perdido. En cambio la Biblia nos habla de que Dios nos da, que Dios nos busca, que Dios nos busca a nosotros que estamos perdidos. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía para ser bautizado, el Espíritu Santo le reveló a Juan que ese era el Cordero de Dios, ese era el Mesías. Y dijo, Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros, Cordero de Dios puede ser una palabra, algo que tiene poco significado. Para un judío tenía mucho significado. Ellos estaban viendo que se hacían, sabían que se hacían sacrificios de animales, que estaba todo perfectamente estipulado, según qué pecado y qué persona era un animal diferente, ¿no es cierto? El sacerdote, por ejemplo, tenía que dar un becerro, algo oculto. En general a todos los sacrificios se les llamaba el cordero en forma genérica. El cordero tenía un significado muy especial para el judío. En el Antiguo Testamento tenía un significado muy especial. Viene desde Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerdan que Dios les había dicho, el día que pequen ese día morirán? Adán y Eva pecaron. ¿Quién murió ese día? Porque Dios lo vistió de pieles. Si lo vistió de pieles, ¿quién tiene que haber muerto? Un cordero, un sustituto. Es decir, siempre desde ahí empieza la doctrina cristiana de Cristo como nuestro sustituto, el cordero sustituto. Muere Él en lugar mío. Yo soy el pecador, pero el cordero muere en lugar mío. Y así en el Antiguo Testamento, en Levíticos, ustedes ven en Levíticos, van a ver en los primeros capítulos que según el pecador, según quién era el pecador, si era el pueblo, si era un sacerdote, si era el rey, si era un dirigente, ofrecían distintos sacrificios, distintos tipos de cordero, de sustituto. Pero ahora les hago una pregunta. Y ahora tenemos que ir al Génesis para esto. Cuando Dios creó en 7 días, Dios dijo y aparecieron las cosas. Dios dijo y apareció el cordero, aparecieron los mamíferos, y después Dios no dijo y apareció el hombre, sino que formó al hombre. O sea que hay una diferencia entre el hombre y el animal. Hay una diferencia fundamental. Pero la diferencia más notable es que el hombre, diferente de la diferencia de un animal, un cordero, digamos un cordero, el hombre tiene una conciencia moral, una dimensión espiritual y moral. Y cuando Dios le dijo a Adán y Eva no coman de ese árbol, era porque sabía que ellos podían decidir, tenían una conciencia moral, espiritual. Por eso está el sábado, para satisfacer esa necesidad espiritual. El primer día que Adán y Eva pasaron completo con un sábado, quedados en el sexto, vino el séptimo, primer día que pasaron completo. ¿Cierto? Porque era necesario que ellos satisficieran, alimentaran esa naturaleza espiritual. Y la naturaleza moral, porque Dios le dijo, de este árbol pueden comer, todos los árboles pueden comer, todos van a pasar hambre, solamente este no. ¿Por qué Dios no le dijo a un cordero, a los corderitos, este pasquito pueden comer, pero este no? Porque el cordero no tiene conciencia moral, a diferencia del hombre.
Entonces le hago una pregunta, ahora nos hacemos una pregunta. ¿Cómo puede un cordero ser sustituto del hombre? Si el cordero no es como el hombre. No puede ser. Yo peco, muero un sustituto, pero un cordero no puede sustituir. Por eso esos sacrificios de animales no quitaban el pecado. Cada persona que pecaba presentaba un cordero. O sea, un cordero que es alguien, es un ser de la creación inferior. El animal, en la escala de la creación biológica, el hombre superior al cordero. Presentaba a alguien inferior, que no puede ser mi sustituto. Pero ahora, en Juan 1:29, vamos a leerlo de nuevo. Juan el Bautista dijo una verdad muy profunda. Cuando lo vio Jesús, ¿qué dijo? Este es el Cordero de Dios. ¿Quién presenta ese Cordero? Exactamente. Es el Cordero que Dios presenta. Fíjense que Dios se encarga de nuestra salvación. Él presenta el Cordero para que seamos salvos. Es el Cordero de Dios. Ningún hombre lo presentó, no fue por voluntad de ningún hombre. El Señor presentó el Cordero. Esto es una demostración de Juan 3:16. Es todo lo que Dios hizo por nosotros. Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entregó a su Hijo como Cordero por nuestros pecados, para que muera por nosotros. Ahora bien, esto de que Dios presente, el Hijo de Dios venga como Cordero, o sea, el Hijo de Dios, Jesús vino como Cordero, como Señor. Todas las palabras que podemos usar no abarcan la amplitud de lo que dice el Señor, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a concentrar en este aspecto. Nuestra mente finita tenemos que concentrarnos a veces en un aspecto nomás. Nos abarca todo. El Cordero, vamos a concentrarnos en esto. ¿Cómo debían ser los corderos que presentaban por el pecado en el santuario? Perfecto, exactamente. Ahora, ¿qué dimensiones tiene un cordero? Bueno, perfecto, ¿en qué dimensión? ¿En qué sentido perfecto? ¿Moralmente perfecto? No. ¿Físicamente perfecto? No tiene dimensión moral, ¿no es cierto? Físicamente perfecto. Porque no tiene la dimensión espiritual y moral que tiene el hombre. Ahora, el cordero que Dios presenta es el cordero perfecto, físicamente, pero ¿qué más? ¿Qué dimensión tiene? Moral y mental, exactamente. Moral y mental. Vino para ser presentado exactamente cuando la profecía de las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas lo decía. Tenía que morir el año 30, la Pascua del año 31, cuando el Señor lo había especificado. Por eso, llegado el cumplimiento del tiempo, llegó el tiempo que debía ser, Dios envió su tiempo. El enemigo lo sabía también, el demonio lo sabía. Así que por todos los medios trató de hacer que ese cordero no sea perfecto. Por eso la tentación de Jesús, por eso todo lo que sufrió Jesús. El enemigo trató de que no sea perfecto, físicamente no lo es, mental y moralmente. Ahora, el hecho de que Dios haya enviado el cordero no fue una decisión ulterior de Dios, que Dios dijo, bueno, ya que el hombre pecó, a ver qué hacemos, ya que el hombre pecó, vamos. Una decisión apresurada. Debe leer lo que dice Deseo de todas las gentes, el libro del Deseado, página 777, fácil de acordarse, 777, la página. Párrafo C, significa antes del primer punto aparte. El primer párrafo fue a partir del primer punto aparte, párrafo C antes del primer punto aparte. Dice así. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el
Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Era un plan que ya estaba. Y ahora la pregunta es, ¿y si Dios sabe todo, no sabía que iban a pecar? ¿Dios sabía o no sabía que iban a pecar? ¿Y por qué los creó entonces y sufrió así? Eso nos muestra la dimensión del amor de Dios. Dios creó seres inteligentes, nos creó a nosotros seres inteligentes con la capacidad de amar. El amor tiene una característica que no se puede obligar. El amor no se puede obligar. Vos tenés que amar a esa persona y amarlo y se acabó. No. El amor es algo que se elige, que nace. Entonces, el amor de Dios, Dios quería criaturas que lo amaran a Él por elección, no por obligación. Dios podría haber creado autómatas que amáramos a Dios. Así como hay unos animalitos, por ejemplo, que nos alimentan y pasan a ser amar a esa persona, eligen amar a esa persona, pero por el alimento. Pues si otro que alimenta, dan a otro. Dios quiere que lo sigamos a Dios por amor, porque elegimos seguir. No porque nos imponen, no porque hay que hacerlo, sino porque elegimos. En la fuerza de la acción de la voluntad. ¿Podemos elegir sí o no? Elegimos amar a Dios. ¿Cómo se ama a Dios? Siguiendo su palabra. Así de sencilla es. Bien. Volvamos al Cordero de Dios. El enemigo sabía que trató de hacer de la vida lo más difícil posible para que abandonara su misión. El Señor podía en cualquier momento decir, esta gente está perdida, ¿para qué seguir con esto? Me vuelvo con mi padre, arréglensela y hagan que le vaya como vaya, arréglensela como pueda. Podría haber dicho así. Hubo momentos en que el Señor sufrió y lo expresó. Tenemos algunas expresiones del Señor muy típicas que nos voy a aclarar otras. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, eso, mira. versículos 27 y 28. Eso, mira. Cuando vinieron los griegos preguntaron por Jesús. No me sale, ¿ves? San Juan de 12, 27. No, te hago todo, Nico, porque la cartera me sale también. Ahora está turbada mi alma, o sea, está en conflicto, digamos. Tengo Ya está, Nico, mira. turbación, tengo A mí también problemas. me salió. ¿Y qué diré? Padre, sálvame en esta hora, o sea, sacame de esto, sacame de este plan, esta gente no entiende nada. No sé cómo puede saber. Pero para esto he llegado esta hora. Para esto he llegado esta hora. Esto se vino una voz del cielo que decía, bueno, Jesús dijo, Padre, glorifica tu nombre, y vino una voz Mira, que Nico, cómo se decía, le ve. lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cuando el Señor decidió, para esto he venido, decidió seguir a Dios, vino la voz del cielo que lo ayudó. Muchas veces estamos en circunstancias en que decimos, ¿para qué seguir? ¿Será que nos conviene seguir? ¿Será que esto no va más? Está bien la religiosa que eso ya no va más. Estoy mal. Todo está en mi contra, las cosas están mal. Pero cuando se decide seguir, tiene la voz de Dios. La voz de Dios que nos fortalece. Cuando se decide seguir.
En esta parte está poner la voluntad. Dios da la fuerza de voluntad. Nosotros no tenemos fuerza de voluntad. Podemos poner la voluntad, Él da la fuerza. Ya hace un cambio de momento. Llegaba el momento que se acercaba la época de la era de la cruz, cuando el Padre lo estaba abandonando. Jesús había tenido siempre esa compañía permanente con el Padre, pero ahora notaba que lo estaba abandonando. La carga del pecado estaba cargando sobre Jesús y estaba empezando a sentir la ira de Dios. La ira de Dios no significa que está enojado, sino Dios abandona. Dios lo deja de lado su curso a alguien. Cuando uno peca, estaba por la ira de Dios. O sea, Dios le quita la protección parcialmente. Le quita la protección como para que uno vea las consecuencias. Mateo capítulo 26, versículos 37 y 38. El enemigo estaba tratando de hacer que Jesús no sea el Cordero perfecto, que mandó. Ojalá que fuera un poco. Que pierda ese sentido de misión que tenía. Lucas 22, Mateo 26, versículo 37. Cuando Jesús va a hablar de Getsemaní, le pide a tres del versículo, ¿no es cierto?, a Juan, Pedro y Santiago que le ayuden a orar. Ellos no entendían mucho para qué estaban ahí, lo que dijo Padre Noca. Espero que sea equilibrado. Y versículo 38, 39. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, es una expresión dura, una expresión dura. Cuando una persona, cuando nosotros, alguna vez nos puede tocar estar en valle de sombra y de muerte, estar enfrentando nuestra muerte, bueno, tenemos la esperanza de que el Señor nos fortalece, nos da esperanza. Pero en ese momento Jesús estaba sin esperanza, sin ese fortalecimiento del Señor. Eso le levantó la ira de Dios. Finalmente, ahí en el Getsemaní, el Señor decidió. Fue el momento crucial. En el Getsemaní estaba sintiendo la ira de Dios. Veía que los discípulos lo ignoraban también, lo ayudaban, no entendían para qué estaban. Estaba por venir la turba con los prisioneros. Y vamos a ver Lucas 22. Lucas capítulo 22. Donde Lucas relata que Getsemaní. Bueno, a ver, yo tengo que buscar un momento porque a mí me sale muy bien. Lucas 22, del 39. Bueno, vamos a ver más adelante. Pero te voy a dejar sin tiempo. ¿Más? Del 39, vamos a leer más adelante. Del 42. Del 41 al 42. Se apartó Jesús de los discípulos, más adelante. Y tanto de rodillas solo. Y acá está la oración de Jesús. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, humanamente estabas queriendo arrodillar lo que esperaba. Humanamente. Y por eso ya le dice, hijo, mira. Dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es una decisión. Muchas veces nos pasa así que estamos en situaciones bastante duras. Si hacemos la voluntad de Dios, parece que nos viene un mensaje. Y si no, bueno, hacemos nuestra voluntad, nos parece que nos va a ir. Pero cuando alguien decide hacer la voluntad de Dios,
Fíjense qué pasa, versículo siguiente. ¿Qué mandó Dios? Un ángel del cielo para fortalecer. La fortaleza de Dios se la dio cuando Él decidió. Nosotros, lo mismo pasa con nosotros. Decidimos por Dios, nos va a fortalecer, aunque sea duro lo que tengamos que enfrentar. Amén. El Señor nunca dijo que todo va a ser fácil, que todo va a ser camino de rosas. No es el Dios de la prosperidad, sino el Dios del sacrificio. Nos va a dar paz espiritual. Muchas veces la tormenta nos va a tener en el enemigo ahora sabía que tenía que jugarse las últimas cartas. El enemigo quería hacer que el sacrificio no sea perfecto. Tenía que... Por eso en la cruz, ¿se acuerdan cuando dijo? Si sos hijo de Dios, bajate, para probar que sos hijo de Dios, bajate de la cruz, así milagro. ¿Podía hacer el milagro de Jesús ahí? Podía, si quería, podía bajarse de la cruz. La gran tentación, o sea, el pecado, el pecado consiste en ser capaz de hacer algo que está mal y no hacerlo. Si nosotros estamos en la cruz y nos dicen, a ver, ya que sometemos a bajar de la cruz, no va que hagamos lo que pagamos y podemos bajar. Pero él podía. Entonces resistió y algunos dicen Jesús puede librarnos del pecado porque soportó hasta lo último el pecado. Sí dice algunos, pero las cosas que tengo en el cielo no son por mí, situación especial. No importa la situación especial, sino la magnitud del pecado. Jesús soportó la magnitud del pecado más alta. Poder hacer algo, tener algo para hacer y no poder hacerlo. No hacerlo por seguir la voluntad de Dios, para salvarse. Porque estaba sufriendo, por eso dijo, ¿por qué me has abandonado? No era solamente el dolor del esclavo, el dolor de la serpina, eso, dolor físico, el dolor mental y espiritual de sentir el abandono de Dios y de cargar con todos los pecados de toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre que haya en el mundo. Todo eso cargado sobre él. Mi hermano no pudo impedir que sea el Cordero perfecto que Dios presenta por nuestra salvación. Y finalmente en el Evangelio de San Juan registra palabras que dijo Jesús antes de morir. Yo tuve ese zapato con el auto. Yo tuve así como unos zapatos de auto. Así es San Juan 19:30. Yo tuve así con la primera de Argentina. Recuerden que Jesús le habían ofrecido antes vinagre y no lo aceptó. Ahora sí Con un símbolo tuvo que hacer. lo aceptó porque dijo ya está consumado. Ya está consumado es. ¿Qué significa consumado es? Bueno, le voy a dar lo que dice el Desarrollo. Página 706. Dice así. No, pero Pablo, pero bueno, la página 706. El capítulo es consumado es. Dice así, el clamor consumado es. Tuvo un profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Está bien, pero ellos están allá en el cielo, están tranquilos, digamos, no tienen lo que pasamos nosotros. Y para nosotros específicamente, ¿qué destaca? Bueno, aquí está. Página de Deseo de toda la gente, página 710. Último párrafo y 711. Termina 700.
Dice así, la ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto. Y esto no tenía el hombre para darlo. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece esto como don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Así tienen remisión y perdón de los pecados pasados. Muy bien, los pecados pasados. Pero la vida sigue. Y ahora, más que esto, más que esto, no se queda, está bien, pasado, está, más que esto. Cristo imparte a los hombres atributos de Dios, edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una obra espiritualmente fuerte y densa. O sea, somos hablando de la cruz, el gran muerte de Jesús, la culpa del pecado. Ahora, el Espíritu Santo nos está quitando el poder del pecado sobre nosotros. Y cuando venga Jesús, la presencia del pecado desaparece. Todo esto fue logrado gracias al triunfo del Cordero perfecto de la cruz. El Cordero que Dios ofrece a nuestro favor. Tenemos motivo para agradecer a Dios. ¿Y cómo podemos agradecer? Entonces, cuando Pablo en los Romanos, que como un tractor de teología presenta primero que somos pecadores, que nadie es justo, que la justicia viene de Dios, que Dios nos salvó, el Espíritu Santo y todo esto, en el versículo 12 dice: por lo tanto, hermanos, o sea, por eso, por lo que se ha dicho, entonces explicado cómo todos somos pecadores, nadie puede salvarse. Dios mandó a Cristo que para nosotros la justicia perfecta y su expiación. Y ahora el Espíritu Santo viene a darnos nueva vida. Entonces, hermanos, no se unan. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea que los entreguemos completamente a Dios. Como si fuera un sacrificio espiritual, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto verdadero. O sea que nos ofrezcamos, nos presentemos a Dios, que sigamos su palabra, sabiendo que ya lo que necesitamos para la salvación lo hizo Dios y lo va a completar con él. Entonces, hermanos, que Dios nos bendiga y que podamos ir presentar a Dios nuestro cuerpo, sabiendo que gracias a que Jesús fue sacrificado, lo que presentamos nosotros es para nuestro beneficio, no es para sufrir. Que Dios nos bendiga y que podamos estar agradecidos a nuestro Dios por ese cordero. La piscina.